ratico que las personas se conecten. Arriba te sale quién se está conectando. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estoy aquí junto a Carlos Rosales. Gracias por conectarse primero que nada, y vamos a esperar a que las personas se vayan conectando para comenzar. Hoy vamos a estar conversando acerca de cómo vender nuestras ideas. Generalmente lo que ocurre muchas veces es que tenemos una muy buena idea, pero somos muy malos vendedores y entonces esa idea muere. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten más personas y les voy presentando el señor Carlos Rosales. Él es el autor del libro Personas compran personas. Que aquí traje uno para mostrarlo. Seguramente han visto ese libro en el aeropuerto o en las librerías porque ha vendido. ¿Cuántas unidades has vendido? Oye, ya hemos superado. ¿Cuántas ediciones? Estamos ya en la 12ª edición. Hemos superado ya los 50.000 ejemplares vendidos en la edición, con la editorial en Venezuela. Y este año salimos en Colombia con la editorial Penguin Random House. Y los resultados de las ventas en los 2 primeros meses han sido muy, pero muy buenos. Es un mercado súper competido y la verdad que estamos muy, pero muy contentos con los resultados del libro. ¿Y cómo empezaste a vender o cómo se te ocurrió la idea de hacer un libro? Mira, la verdad, Francisco, que ese fue un tema que arranco o inicio por un tema de personal branding. Es decir, como mi negocio principal es el tema de las conferencias, yo soy facilitador, entonces cuando leía en mi currículum y decían todo lo que yo había hecho, sentía que faltaba algo, faltaba que al final dijeran y autor del libro tal, y soñaba con que pudieran decir autor del bestseller tal, cosa que ya no puedo decir por la cantidad de ejemplares vendidos. Entonces, efectivamente, me doy a la tarea de plasmar en un libro, tener un libro para ganar en ese tema de marca personal. Luego había como un sentido de retribución, de necesidad de retribuir a la profesión que tantas cosas me había dado, que es las ventas. Yo desde muy joven, influenciado por mi padre, cosas que relato en el libro, pues he estado en el tema de las ventas, y lo que he hecho en los últimos años en mi vida es precisamente dignificar la profesión de las ventas, y por tal sentido, Personas compran personas viene a ser eso también un tributo, un reconocimiento a esta profesión que tanto me ha dado, y finalmente precisamente se convierte en un tributo a mi padre, Qué bueno. A ese inmigrante español que fue a Venezuela y bueno, con su esfuerzo y con sus ganas de superarse, pues logró establecer una familia. Qué bueno. Bueno, para las personas que se están conectando tanto en el Instagram de Carlos o como en mi Instagram, les damos las gracias por estar aquí. Hoy vamos a estar conversando. Como saben, tengo de invitado al señor Carlos Rosales, autor del libro Personas compran personas. ¿Lo muestra, Carlos? Ajá. Quien nos va a estar conversando acerca de cómo vender estratégicamente nuestras ideas. Vamos a esperar que se conecten un par de personas más y desde dónde se están conectando, si nos pueden escribir desde dónde se conectan. El Instagram de Carlos, para que lo puedan seguir, es... @neurosales o neurosales. Perfecto. Y mi Instagram, @Francisco Pecorella. Entonces, fíjense, yo... estuve conversando con Carlos hace unos días atrás y les comentaba también en mis historias de Instagram que generalmente, desde mi percepción, una idea A, entendiendo que A es mayor que B, una buena idea, si es vendida mal, termina en B. Y muchas veces nos ocurre eso. Y una idea B, una idea medio, una idea mala, vendida por un vendedor A, termina en A. Y a nosotros nos ha pasado muchísimo que a nosotros nos vende alguien algo muy muy bueno y a lo mejor no es tan bueno, o un producto súper bueno, a lo mejor nos lo vende un vendedor medio B, y entonces decimos como que wow, a esto le faltó algo. Muchas veces en los emprendimientos nos pasa eso. Tenemos una excelente idea, pero nos enfocamos tanto en la idea y dejamos esa última patica que es la venta de último, y no nos dedicamos y no nos esforzamos a trabajar en esa venta de la idea. Y entendiendo que la venta de la idea, Carlos, es si yo, por ejemplo, tengo una idea y trabajo en una organización y quiero vendérsela a mi jefe, o yo tengo un startup y quiero vendérsela a un posible inversionista, a un posible aliado,
¿Cómo hago esa venta de la idea? ¿O cuáles son como los tips o los consejos que tú me darías, Carlos, si yo te digo que tengo una idea fantástica y quiero vendérsela a un socio o a un inversionista o a mi propio jefe? Sirve para emprendimiento y también para innovación corporativa. Estupendo. Y déjame un poco completar lo que tú acabas de decir, que es sumamente importante. Y es que yo he tenido la oportunidad de colaborar con varias organizaciones que dan capacitación y ayudan al emprendimiento, tanto en Venezuela, en Panamá como en Chile. Y ha sido impresionante la cantidad de proyectos espectaculares que he visto, ideas realmente increíbles en donde los emprendedores tienen un producto que están seguros, que está blindado desde el punto de vista de mercadeo, tecnológico, todo lo que es el concepto, la parte legal, pero piensan que al tener un producto muy bueno, al tener una idea estupenda, eso es suficiente para ser exitoso. Y sucede que eso no es así. Hay que venderlo. O sea, realmente una de las cosas que cualquier emprendedor tiene que hacer es desarrollar sus competencias en el área de las ventas. Entender que las ventas es una profesión. Es como tú has manejado con mucho éxito el tema de la innovación. Y para manejar ese tema de innovación en una organización tan importante con la cual trabajas como Banesco, eso no es solamente que seas muy creativo, sino que yo sé, me consta, porque he leído tu libro, ¿ok? En donde ahí hay detrás una preparación, un estudio, un mejoramiento continuo. En las ventas hay que pensarlo exactamente igual. Entonces, la primera recomendación que yo le doy a las personas es que entiendan que siempre estamos vendiendo algo a alguien todo el tiempo. Que no importa cuáles sean tus sueños, cuáles sean tus ideales, tus esperanzas. Esos sueños y esas metas siempre van a depender de otras personas. Va a depender de tu capacidad de influir en ellas para que esas personas te ayuden en ese emprendimiento, en esa idea. Entonces, primero entender que tienes que acercarte a las ventas, y esto es clave porque mucha gente siente la venta como algo que es indigno. Yo no sirvo para las ventas, los vendedores son todos unos tramposos, y una cantidad de juicios. Sí, yo sé que hay una cantidad de profesionales en el área de ventas que no han hecho cosas, digamos, éticas, pero también conozco gente, políticos, abogados, que tampoco han sido éticos, y yo por eso no tildo a toda la profesión o a todo el gremio como faltos éticos. Entonces, lo primero que yo recomiendo ante tu pregunta es que veas las ventas como algo total y absolutamente necesario. Al tú entender el para qué, porque en la vida más importante que el cómo es el para qué. Cuando tú tienes claro, ok, independientemente de lo que hago, soy una ama de casa y necesito vender estas ideas a mis hijos, soy un estudiante que necesito convencer al profesor que me dé una nueva oportunidad. Entonces, que entendamos que siempre estamos vendiendo. Entonces, cuando yo tengo claro, oye, ¿cuál es el para qué? Entonces, oye, ahí me cae la moneda. Como dicen en México, nos cae el 20, y entonces procedo a buscar literatura, empiezo a estudiar, empiezo a participar en este tipo de ventas para adquirir herramientas que me van a ser indispensables para lograr eso. Entonces, el primer paso es entender, tener bien claro para qué tú quieres desarrollar esas competencias en las ventas. Sabes que hace unos días atrás, Carlos, escuchaba una historia de que el huevo de pato, ¿sí? Bueno, o el huevo de pata, en realidad, sí. El huevo de pato es mucho más nutritivo que el huevo de gallina. Pero el huevo de pato, lo que hace la pata cuando pone el huevo es que lo esconde. Así mientras es. que, ¿qué hace una gallina cuando pone un huevo? Es decir, lo cacarea. Muchas veces nosotros innovamos dentro de una organización, pero nos falta esa fase de cacarear ese huevo, ¿ok? Entonces, tan importante como poner el huevo y hacer el emprendimiento o lograr hacer innovación dentro de una organización o para un emprendimiento propio es cacarearlo. Y muchas veces, Carlos, y te pregunto a ti, nosotros los emprendedores, inclusive en las organizaciones, trazamos o hacemos una línea de tiempo y no le dedicamos el tiempo suficiente al marketing y a la venta. Es decir, hacemos planificación, inversión de presupuesto, pero en el marketing o en la venta de ese producto, de ese servicio, ese modelo de negocio, en un emprendimiento o también en una organización no le dedicamos mucho tiempo. Para las personas que se están conectando ahorita, que se acaban de conectar ahorita, estoy aquí con el señor Carlos Rosales. Él es el autor del libro Personas compran personas y también escribió el primer prólogo de mi libro Innovación de la idea al éxito. Su Instagram es @neurosales o neurosales. Y para las personas que nos siguen, porque estamos transmitiendo desde los dos teléfonos, mi nombre es Francisco Pecorella y mi Instagram es @franciscopecorella con doble L. Estamos conversando de cómo vender estratégicamente nuestras ideas
para que, basado en la premisa de que una idea A vendida por un vendedor B se convierte en B y una idea B vendida por un vendedor A se convierte en A. Así es. Hay una anécdota, Carlos, que en un emprendimiento hay un autor que se llama Kai-Han Krippendorf que dice que un startup, antes de ser fondeado en Silicon Valley, presenta su proyecto en promedio 42 veces. Wow. Y en cada una de esas 42 veces, antes de ser fondeado por primera vez, lo que hace es que practica y practica. ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que hay una técnica que tú conoces muy bien, que es el elevator pitch? Así es. ¿Ok? O la técnica del elevador. ¿Nos puedes contar acerca de la técnica del elevador o alguna otra estrategia que nosotros podamos Estupendo. saber? Esto que tú comentas es importante y lo conectamos a la metáfora que pusiste entre la pata y la gallina, la necesidad de cacarearlo. Es decir, caemos otra vez en el problema de que hay personas que creen que el tener una buena idea que está blindada, eso es suficiente para ser exitoso. Y eso me recuerda una anécdota, porque estos días estamos preparando una presentación y tiene que ver con estos dos personajes. Y yo viví esa época en donde teníamos Apple por un lado, incipiente, y teníamos Microsoft por el otro. Entonces, una conversación entre Steve Jobs y Bill Gates, discutiendo qué ambiente era mejor, si el Macintosh o el DOS, o el Windows, estaban lanzando Windows. Y en eso el señor Jobs le dice a Bill Gates, pero Bill, tú tienes que reconocer que el mundo Apple es mejor que el Windows. Y la respuesta del señor Gates fue, so what? ¿Y eso qué importa? O sea, no estamos hablando de que seas mejor o peor, estamos hablando quién es el mejor para mercadearlo. Entonces, lo que acabas de decir es clave. Cuando tengas esa idea y necesitas entonces buscar gente que te apoye, tienes que contar con una frase, con unas palabras muy breves que te puedan, en un momento dado, cuando tengas a ese presidente de un banco, por ejemplo, o tengas a ese inversionista, que eso ocurre, que nos los podemos conseguir en un ascensor, en una reunión, que tú puedas, y que tienes nada más muy pocos minutos, segundos, que tú puedas decir algo que sea impactante y que ese señor quiera saber algo de ti. Se llama digamos el discurso del elevador, del ascensor, porque la metáfora es que imagínate que tienes un proyecto, quieres obtener un financiamiento para ese proyecto, estás aquí en la Torre Banesco, estás en el piso número 20, se abre la puerta, entra el presidente del banco y tienes del piso 22 a la planta baja para que en esos minutos, segundos, esa persona quiera saber más de ese proyecto. ¿Okay? Entonces, eso es algo que hay que prepararlo, hay que practicarlo. Oye, Carlos, ¿qué tú lo que haces? Oye, yo dignifico la profesión de las ventas. Exacto. ¿Cómo es eso, Carlos? Bueno, yo lo que hago es que a través del mejoramiento continuo de tu fuerza de ventas, hago que tu gente obtenga el mayor de los resultados posibles. ¿Te interesa? Entonces, oye, lo que yo busco con esa frase, la primera, dignificar la profesión de las ventas, es llamar la atención. ¿Qué es eso? ¿Cómo que dignificar y cómo las ventas? Cuando la persona me pregunta, ¿y cómo es eso? Bingo. Ya entonces tengo la siguiente parte, que es donde yo le digo, le muestro mi propuesta de valor, donde yo les explico que en NeuroSales obtenemos o le permitimos que su gente obtenga desarrolle el mayor de sus potenciales. Es decir, que tengo que buscarme como un eslogan. Es un eslogan. Exacto. Es un eslogan. Acuérdate que lo que tú tienes muy pocos. O sea, primero las oportunidades ocurren. Te vas a encontrar como me ha pasado a mí. Encontrarme en un sitio a esa persona clave de una empresa súper importante y quedarme mudo ante la pregunta ¿y tú qué haces? Y balbucear cosas ahí, y eso ha sido sumamente doloroso. A partir de esa experiencia, ¿sabes qué? Me preparo muy bien, practico muy bien ese elevator pitch, esas frases de impacto, ese eslogan, como tú dices, porque esas oportunidades ocurren, y cuando ocurren tienes que estar muy bien preparado. Y ese elevator pitch, aparte del eslogan, Carlos, ¿qué debería tener? Yo me imagino que debería, en el libro, en mi libro Innovación de la Idea del Éxito. Bueno, para las personas que se están conectando en este momento, estoy con el señor Carlos Rosales. Disculpen a las personas que ya están conectadas desde hace rato. El señor Carlos Rosales, el autor del libro Personas compran personas, ya van por su 12ª edición, y su profesión actual es dignificar la profesión de las ventas. Así es. Entonces hoy estamos conversando de cómo, cuando yo tengo un emprendimiento o una idea dentro de mi organización, cómo hago para venderla y que esa idea buena en realidad sea vendida, porque muchas veces nos pasa que tenemos una excelente idea pero no sabemos venderla y nos quedamos así balbuceando y no lo logramos, ¿no? Así es.
Entonces, en el Rocket Pitch yo escribí no un libro como tú, Carlos, pero en el libro yo escribí una parte o una sección que es la venta de la idea y hablé del Rocket Pitch, Ajá. que es algo que implementó el Babson College, que es una escuela de negocios en Boston, y habla principalmente de eso, que identifiques en 30 segundos para hacer después el discurso del elevador o el elevator pitch. ¿Cuál es el problema? Y mientras más datos numéricos tengas, mucho mejor, que los puedas decir en pocos segundos. Así ¿Tú es. estarías de acuerdo con eso? Claro. ¿O qué otra recomendación? Es algo así que tú te encuentres a alguien y tú le digas, oye, disculpa, tú quieres que tu empresa incremente sus ventas o su productividad un 15%. O sea, es una frase corta de impacto que llame mucho la atención. Eso se utiliza mucho incluso en negociación. Cuando tú vas a negociar con alguien o de repente tú estás manejando una queja con esa persona, te estás reuniendo con él, oye, empezar con los americanos le llaman the first best sentences. Una frase de no más de 7, 8 palabras que sea disruptiva. Oye, no comenzar, bueno, señor cliente, ¿sabe qué? Vengo aquí porque entiendo que usted tiene un problema. No, eso empezaste mal. Señor cliente, ¿sabe qué? Llevo 3 noches que no duermo por culpa suya. ¿Cómo es eso? ¿Qué estás diciendo? Entonces, es hacer algo que la persona... Que sea, como digo yo, disruptivo. En los deportes se utiliza también una expresión que se llama change the game, cambiar el juego, cambiar lo que la gente espera para que tú, acuérdate que tú tienes que ser memorable. Déjame decirles algo que tú conoces y has trabajado muy bien en tu libro. En una conversación de negocios, en una presentación, en una charla, la gente solamente va a recordar 3 cosas. Va a recordar cómo comenzaste, va a recordar cómo finalizaste y la percepción de tiempo entre lo primero y lo segundo, más nada. Entonces date cuenta, en una presentación, en una reunión, quizás nos estamos preocupando, oye, y preparamos muy bien todo el contenido, las láminas y tal, y dedicamos muy poco tiempo a esos primeros 7 segundos. Si algo hay que preparar en una presentación, en una reunión de ventas, en una reunión de lo que tú quieras para vender tu sueño, tu idea, obtener e influir en alguien, tienes que preparar esos primeros 7 segundos, porque en esos primeros 7 segundos la persona se genera el 70% de la primera impresión. Wow. Entonces, ¿y cómo cambias una primera impresión? Ajá, entonces claro, te va a costar. Si tú generas una mala impresión, una mala primera impresión, ya no arrancas de 0, arrancas en menos 10. Claro. Entonces la idea es que tú prepares esos primeros 7 segundos. ¿Qué puedes hacer tú esos 7 segundos? Oye, tu mejor vocalización. Primero, tu mejor sonrisa o tu mejor estado de ánimo. Eso tiene que ver con las neurociencias y tiene que ver con las neuronas espejo. Entonces, cuando una persona se siente bien, sonríe genuinamente, no una sonrisa plástica, cuando ocurre ese acercamiento genuino, hay una conexión. Entonces, tú tienes que estar bien anímicamente. Entonces, es preparar tu mejor vocalización, tu mejor apretón de manos. Obviamente tu vestimenta, tu código de vestimenta acorde a tu cliente. Por los prejuicios también. Además, entonces date cuenta, es preparar muy bien ese arranque y preparar muy bien ese cierre, porque eso es lo que la gente al final va a recordar. Y recuérdate que siempre lo que queremos es buscar ser memorables. Claro. Porque, como has oído por ahí, personas compran personas. Miren, para las personas que se están conectando, estoy aquí con el señor Carlos Rosales, al cual le doy las gracias por estar aquí. Él es el autor del libro Personas compran personas y hoy estamos conversando. También es el autor del primer prólogo de mi libro, Innovación de la idea al éxito. Y hoy estamos conversando de cómo vender una idea, porque muchas veces lo que nos ocurre es que tenemos una muy buena idea, pero no sabemos cómo venderla. Tú estabas hablando, Carlos, acerca de la sonrisa, la vestimenta, y hay ciertas características que forman parte de los juicios, ¿ok? Y hay algo muy interesante, es que todos en la vida siempre nos hacemos un juicio de alguien, y nosotros vamos por la calle haciéndonos juicios. Una cosa interesantísima es que debemos aceptar que esos juicios existen y esas primeras impresiones son muy difíciles de cambiar. La expresión corporal manda o envía un mensaje inconsciente, es decir, hay diferentes expresiones corporales que envían una señal positiva o una señal negativa. Si tuviéramos que, tú mencionaste la sonrisa y también el apretón de manos, la expresión corporal es algo que yo te puedo estar diciendo, estoy muy feliz, pero corrígeme cualquier cosa, estoy muy feliz pero no tengo una sonrisa, es decir, hay algo que, yo les digo, de verdad que estoy súper afligido por la situación del país, pero tengo una sonrisa en la cara. Entonces, si tuviéramos que decir 3 cosas que son importantes en una presentación para vender una idea, Carlos, si lo vamos a hacer presencial y también
muchas veces te voy a hacer esta pregunta que va enfocada mucho con la tecnología que tenemos actualmente. Nosotros muchas veces tenemos que vender ideas a través de Skype o a través de Hangout o a través de alguna videoconferencia. Como ahorita, por ejemplo. Si yo tengo que reunirme con alguien por Skype, que no puedo darle un apretón de manos, que no, probablemente no me pueda ver una vestimenta, o si estoy peinado, bueno, si estoy peinado, sí, etcétera, si huelo bien o algo, ¿qué cosas tuviera que tomar en cuenta? Y si me puedes dar 2 o 3 consejos. Excelente, mira. Primero, hay algo que es clave, y tú lo has dicho, y eso me encantaría que la gente se lo llevara y lo anotara bien, es que tu cuerpo habla primero y es 5 veces más creíble que tus palabras. ¿Ok? Entonces, nuevamente, nos preparamos para una venta, para una presentación, para influir en alguien con todo el material, con todo el contenido, pero no preparamos esa parte. O sea, preguntarme cómo mi cuerpo, cómo mi expresión facial apoya o no lo que estoy diciendo. Porque tu cuerpo habla primero y es 5 veces más creíble que tus palabras. Cosas que son claves en la comunicación no verbal. La sonrisa. Definitivamente. Que sirve por Skype y también personalmente. Claro, la sonrisa, pero que tiene que ser una sonrisa genuina. Eso ya se determinó, no me acuerdo del nombre de un francés que tiene el nombre, la sonrisa tiene el nombre de su apellido, que es esa sonrisa en la cual se te arruga, ¿ok? Las famosas patas de gallo en los ojos. Esa es la sonrisa genuina. Les invito a que vean póster, publicidades, y van a ver gente sonriendo, pero van a ver esto totalmente plano. Eso es una sonrisa totalmente falsa. Y eso no es Photoshop. Entonces, bueno, si es Photoshop es mala idea, porque eso, el subconsciente, el cerebro reptil capta, se da cuenta de ese detalle y se da cuenta, mira, esta sonrisa no es genuina. ¿Okay? Entonces, tienes que sentirte bien, porque cuando te sientes bien genuinamente, entonces tú vas a dar una sonrisa genuina. Otro tema que es clave, el apretón de manos que tú decías, tú sabes que a mí me pasa muchísimo y es mi percepción y me molesta, y lo digo abiertamente aquí, cuando una mujer me da la mano así como de forma muy delicada, porque siento que está siendo como falsa. Entonces yo considero, es mi percepción, Francisco Pecorella, que el apretón de manos de una mujer no va a ser tan fuerte como el de un hombre, obviamente, pero sí debe ser un apretón de manos firme, porque obviamente tú estás conociendo a una persona que te está demostrando que hay una firmeza. Sí, ese apretón de manos se conoce como pescado muerto. Pescado. Y es tan desagradable como agarrar un pescado muerto. Date cuenta que en el apretón de mano hay mucha información. No es lo mismo darte la mano así, ¿ok? ¿Verdad? Ustedes vieron a Francisco, pero no es lo mismo dar la mano así. No se dan cuenta, pero Francisco acaba de hacer 2 cosas. Está haciendo presión porque no le gusta esto que estoy haciendo con él, y él miró a la mano. Se habrán dado cuenta que cuando yo hice esto, él miró al apretón. ¿Por qué? Y esto no está preparado. Esto no está preparado. Él no le gustó, o sea, su cuerpo notó algo extraño, porque cuando yo te doy la mano de esta forma, ¿verdad? Yo estoy dándote un mensaje muy claro. Yo soy más importante que tú. Yo valgo más que tú. Y tú, al recibir ese saludo, puedes hacer 2 cosas. Puedes hacer, no, sabes que a mí nadie es más grande que yo. O sencillamente agarrar y decir, perfecto, tú te sientes más que yo. Perfecto, primero, tiene el derecho. La gente tiene derecho a sentirse lo que quiere sentirse. Ahora bien, tú tienes el derecho y la inteligencia de hacer con eso lo que tú quieras. Claro. Entonces, qué bueno que yo voy a hablar con Francisco y saber de entrada que él siente que es más que yo. Pero lo voy a utilizar a mi favor y no voy a pelear contra ello. Otro gesto que es clave en la comunicación no verbal son las palmas. Debemos buscar en nuestra comunicación, tanto por estos medios como la presencial, mostrar las palmas. Fíjense, los políticos que están bien entrenados en este tema siempre están en una actitud abierta. Mostrar las palmas es antropológico, en donde estás dando un mensaje de que no tienes nada escondido. No tienes una arma. Claro. De hecho, la gente se da la mano por eso. Otra cosa que tienes que evitar en las conversaciones como esta, en una mesa, tener las manos escondidas. O sea, las manos tienen que ser visibles. Tu cara tiene que mostrar que te sientes bien. Claro. Evita tocarte la cara. Lo que tú dices de la sonrisa... Si quieres, déjame ayudarte aquí un poco. No, tranquilo. Lo que tú dices de la sonrisa es tan importante, y de la cara, porque hay una psicóloga que se llama Vanessa Van Edwards, que Vanessa Van Edwards lo que hizo fue un estudio de 450 entrevistas de Shark Tank, del programa Shark Tank, y se dio cuenta que el 54% de las entrevistas que eran financiadas entraban con una sonrisa. Qué bueno. Y aquí hicimos otro experimento. Se dieron cuenta, tomé el micrófono y Francisco pudo utilizar ambas manos.
se dieron cuenta cómo pudo pintar mejor lo que decía. O sea, su expresión corporal, al tener ya las manos libres, pudo entonces pintar mucho mejor lo que decía. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo efectivamente comunicamos mucho con la parte verbal, con la parte no verbal, específicamente la cara, la expresión de la cara, ¿ok? Y el resto de tu cuerpo. Hombros hacia atrás, hombros hacia adelante. Todo eso da información. Mira, algo que me parece muy importante, Carlos, que voy a comentarlo aquí. Bueno, ahorita vamos a leer aquí los comentarios y si tienen algunas preguntas, recuerden las personas que se están conectando. Estoy con el señor Carlos Rosales, autor del libro Personas compran personas y también autor del primer prólogo de mi libro Innovación de la idea al éxito, y estamos hablando de cómo vender una idea de forma exitosa o cuáles son las mayores estrategias para tener mayores probabilidades de venta en la idea. Hay algo que aprendí hace algún tiempo, es que muchas veces cuando hay un jurado o hay gente que nosotros le hicimos una exposición o la presentación de una idea y la persona nos pregunta, cuando esa persona nos pregunta, muchas veces nosotros empezamos a hacerle así, como que no dejamos que la persona termine y empezamos a hacerle y como que queremos responder. Eso se nota muy mal y genera una reacción negativa en la persona, porque esa persona te está haciendo una pregunta y tú no estás dejando que la persona termine. Entonces, mi consejo es que cuando ustedes hagan la presentación de una idea, una exposición, una conferencia, lo que sea, esperen, si alguien les hace una pregunta, esperen a que la persona les haga la pregunta y no se anticipen, porque ustedes a fin de cuentas van a tener el tiempo para responder esa pregunta. No se anticipen, esperen que la persona termine. Cuando la persona termine, es decir, le dan su espacio de tiempo, bueno, entonces ahí responden. Estupendo, qué bueno. Vamos a leer los comentarios aquí que nos están colocando. Vamos a colocar aquí. Vamos a ir detrás. Saludos Francisco desde Caracas. Saludos a Carlos y Francisco, dice Gustavo. Bueno. Juan Carlos, como siempre, interesante. Yo quiero ambos libros. Gracias. Súper interesante. Saludos al tocayo, te dice Carlos. Qué bueno. Marlon se ve, no sé qué quiere decir, una sonrisa. Sí. Excelente tema, la actitud es primordial, me encanta este tema. Vamos a ver si vi un corto clip de exactamente eso. Me encantaría escuchar tips para decir lo que quiero sin exagerar con la idea. Ahorita podemos hacer. Caracas, emprendedor. El libro de Personas compran personas, lo leí hace 2 años. Qué bueno. El invitado de hoy, excelente. Súper interesante. True Fact. Marketing estratégico es la clave. Andrés también nos manda un puñito, un musculito. Saludos de República Dominicana. Eddie. Gracias, Eddie. Saludos a esos 2 cracks. Si tienen alguna pregunta, Mónica, innovar y emprender en tiempos de crisis. Saludos, Cabudare Estado Lara. Saludos a la gente de Cabudare, Caracas, Panamá, Argentina, Caracas, Centro de Innovación. Hola, Andrés. Bueno, si tienen alguna pregunta, igual aquí. Así es, déjame ver en la mía que, igual desde Venezuela, gracias, qué bueno, qué valiosa charla. Pero en Miami. Mira, pregunta alguien aquí. Saludos de Chile, qué bueno, Amanda pregunta: cuando las personas se tocan la cara, que te interrumpí, disculpa, ¿qué significa? Ok, mira qué interesante. Yo no sé de las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Que nos están viendo en este momento, si tienen hijos o hermanitos pequeños, pero imagínate la siguiente escena. Llegas tú a tu casa y llega tu hijo, ¿ok? Y ves que hay un florero que está roto. Ok. Cuando tú le dices al niño, que obviamente fue él, le dices, ¿qué pasó aquí? ¿Quién rompió esto? Ese niño va a hacer intuitivamente 3 de estos tipos de cosas. Yo no fui. Como los monitos. Claro, porque ¿qué es lo que sucede? Miren qué interesante. La mentira es algo contra natura. O sea, el cuerpo reacciona ante una mentira. Por eso hay detectores de mentiras. O sea, porque si mentir fuera fácil, entonces fuera natural, pues no lo puedo detectar. La mentira es contra natura. El niño lo que hace, o la niña lo que hace es, no quiero decir la mentira, no quiero verte mientras digo la mentira, no quiero oír la mentira. ¿Qué pasa? Que cuando crecemos, afinamos esos gestos. Y ya ahora es, no, pero Francisco, yo te llamé. No, Francisco, yo te pagué hace tiempo lo que tú me prestaste. Oye, no, Francisco, la verdad que creo que tú te equivocaste. Ok, entonces ahí hay que hacer 2 cosas. Primero, cuando hables,
tienes que tener tu cara limpia en cuanto a sensaciones y tal, pues de repente te está picando algo y vas a estar con un gesto y quizás cuando estás haciendo esto, estás mandando un mensaje de que, oye, estoy mintiendo, estoy exagerando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que observar esos signos de la persona que tienes enfrente. ¿Ok? Si por ejemplo traga y si se toca alguna parte, o ya como hemos dicho, los oídos, los ojos o la boca. Entonces tú como expositor cuida esos gestos y cuando los observes de la otra persona, pregúntate si será que está exagerando, no sé si está mintiendo, pero es el momento de repente hacer una pregunta distinta para ver entonces si hay coherencia en lo que está diciendo. Esa parte es fundamental. Qué bueno esa pregunta. Gracias. Mira, saludos Fran, saludos Francisco, Vera, saludos desde Uruguay, soy amiga de Carlos y es Luis. Gran amigo Luis. Claro, de Luis Aulestia, Vera, bellísima profesional. Luis Aulestia tiene el récord Guinness, tiene 2 récord Guinness. Sí. Okay. Luis Aulestia es la persona que se bajó, la primera persona que bajó desde el Salto Ángel en rappel y subió. Tiene esos 2 récords. Yumar me dijo el que se llama, creo. Ajá. Pregunta, cuando las personas se tocan la cara, saludos Mita, los espero en Miami, cuando en Maracaibo, Panamá, mientras explican sus ideas, está bien o mal, exacto. ¿Puedo aplicarlo de la frase inicial en un entorno organizacional formal? Pregunta Marlon. Definitivamente. Claro, yo sé que esto de la pregunta disruptiva, del comentario no esperado, tiene un riesgo. O sea, porque lo más seguro, lo más tranquilo es, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Eso lo dice Raimundo y todo el mundo. Ahí no hay peligro. Pero el problema es que vas a ser uno más. Entonces la gente dice, oye, otro más que me viene a pedir dinero. Otro vendedor más. Pero si tú en cambio has hecho tu trabajo y has investigado y dices, oye Francisco, qué idea tan genial esto que se te acaba de ocurrir aquí de este cuarto con la guerra de las galaxias. Ok, entonces oye, haces algo que de repente no esperas o traes algo que coincidencialmente concuerda con lo que la persona que tú estás hablando. Entonces por eso es tan importante, gracias a todos estos chismosos llamados Facebook, LinkedIn, Twitter, que le conoces la vida y obra a las personas. Entonces, oye, sabes si vas a tratar de venderle algo a Francisco Pecorella, que él tiene un maravilloso libro, que vas a tener que leértelo o buscar reseñas para que un momento agarre y le digas tal cosa, o que de repente tú arranques, buenos días señor Pecorella, por cierto, lo que dice su libro en la página tal, yo no estoy muy de acuerdo. ¿Cómo? Y ahí empiezas tú a generar algo distinto. Es rapport, ¿no? Eso es rapport, eso es exactamente, que podemos después hablar un poco de ello. Pero sí, hay un riesgo. Pero nos preguntan aquí, Carlos, ¿cómo conectar con una persona con los brazos cruzados? Saludos a ambos. Perfecto. Ya tengo el libro. Vamos a hacer ese ejercicio. Cruza los brazos. Es que tú tienes... Te agarro, a ver. No, ya. Estaba leyendo los otros comentarios. Déjame colocarlo aquí. Qué bueno. Yo estoy con Francisco y Francisco es un cliente que tiene los brazos. O sea, eso... definitivamente es una posición que no me conviene, porque eso lo que hace la persona es que de alguna manera está protegiendo, no de alguna manera, está consciente o inconscientemente protegiendo sus órganos vitales. Es decir, porque eso es muy distinto a por los brazos atrás, ¿ok? Que este gesto así, ¿ok? Esto es, así caminan los policías, los militares. Entonces vuelvo a cruzarlo. Yo tengo que hacer algo. Entonces quizás una idea es, señor Francisco, sabe que señor Pecorella le traje esta información, a ver qué le parece, ¿ok? Y de alguna manera. Mi esposa tiene algo que es mejor, que dice, oye Francisco, ¿estás más delgado? Oye, gracias. ¿Ok? Entonces hay que efectivamente tener algo, buscar, romper esas posturas que en un momento dado no van a ayudar en tu preparación, ¿ok? Entonces eso es clave. Entonces, volvamos al tema principal de esta conversación. ¿Cómo vender ideas? Primero, si tú has dedicado un tiempo, 100 horas en ese proyecto, pues sabes que dedica ahora 20 horas más a aprender el tema de ventas. ¿Cómo? Participando en este tipo de eventos, buscando literatura, nos puedes escribir. ¿Me puedes recomendar un libro bueno? Hay uno amarillo que personas y tal, pero hay muchos. Mira, hay autores como Brian Tracy, como G. Tomer, como Tony Robbins, que tienen herramientas y que te dan unas estrategias muy, pero muy buenas. Pero primero es eso. Luego entonces es desarrollar como parte del hecho de que personas compran personas. ¿Por qué yo digo que personas compran personas? Porque si tú no eres capaz de primero venderte a ti, si tú no eres capaz de hacer de ti un producto más apetecible, más exitoso, te va a ser muy difícil vender lo que vendas. Ese producto, esa idea,
ese sueño. Entonces lo primero es trabajar este concepto que llamamos de personal branding, que seguramente habrás trabajado, lo podemos trabajar en otra sesión, es tener una estrategia para hacer de ti un mejor producto, que la gente sepa, que la gente, que tu corporalidad y que muestre que eres un especialista en el tema, y esto hay que trabajarlo. Qué bueno. Y después, para, digamos, conformar ese producto, tienes que trabajar antes de llegar al cómo. O sea, hay 55,000 libros que te muestran cómo son los pasos de la venta. Pero el tema es que si tú no tienes una primera fase, que lo llamo yo en el libro, la dimensión del yo, que no es otra cosa, de que tú busques hacer de ti un producto cada vez más apetecible. Al igual que cualquier empresa, organización, invierte en darle valor a esa marca, el tema es hacer lo mismo con nuestra marca, a través del mejoramiento continuo y a través del manejo de la motivación intrínseca. Porque eso... Y no te digo esto de la... Y es que, Francisco, es que te necesito más inteligente, con más cultura general, no por un tema de responsabilidad social o de crecimiento. No, porque el tema de hoy es vender. Te necesito más motivado y más entusiasta, no por un tema de para de sufrir, el universo es hermoso, porque tampoco es el tema de hoy, sino porque estadísticamente se ha demostrado que la gente con más historias, con la gente con más información y con la gente más motivada, estadísticamente vende más. Y también son más innovadores, porque hay un autor de un artículo que leí recientemente de cómo contratar, y a lo mejor lo podemos conversar más en otro Instagram Live, de cómo contratar a personas realmente creativas o innovadoras, y decía precisamente que las personas más creativas y más innovadores son los que más saben de todo o de muchas cosas, ¿okay? Bueno. Que no sean expertos en nada. Mira qué mensaje tan bueno, y la verdad que gracias Mega Benny Junior. Desde que leí tu libro, dejé atrás decir soy técnico en comercio, exterior, y ahora digo soy vendedor. ¡Wow! Gracias. No sabes lo que significa ese mensaje para mí. Qué bueno. Mira, desde Barquisimeto nos están saludando. Ney desde Caracas, qué bueno que te haya gustado, que te esté gustando. También Aide nos está llamando, nos están escribiendo aquí desde Panamá. Uruguay, una venezolana en Uruguay. Estupendo, qué bueno. Qué bueno. Mire, vamos a leer aquí algunos comentarios para ya ir cerrando nuestro Instagram Live de hoy. Le damos las gracias a todas las personas que se han conectado. Juan Carlos coloca, o Juan C. Reyes coloca, por favor, ¿podrías dar unos ejemplos de los 7 segundos iniciales para enganchar, impresionar en una presentación? Qué bueno. Maite coloca, qué buenos temas, construir el rapport, tal cual. Danay dice, excelente tema, gracias, me encanta el tema, es básico para cualquier profesional de cualquier área ser un mejor producto y modelo a seguir en lo que haga. Bueno. Vicky, ¿cómo leer el mejor vendedor del mundo? ¿Cómo leer el mejor vendedor del mundo? Y vengan a Maracaibo. Claro que sí. Claro, por supuesto. Pues qué bueno. Mira, varias preguntas o alguna cosa que... Lo de los 7 segundos y... Ajá, por eso. Entonces, a Juan Carlos que nos comenta. Entonces, vas a tener una reunión, entonces tú te vas a preguntar, ¿qué voy a hacer en estos primeros 7 segundos? Entonces, observa cómo está tu lenguaje. O sea, aquí es un tema de autoobservación. ¿Cuál es el tipo de conversación interna que tienes en este momento? Segundo, registra qué emoción tienes. Porque puede ser que tengas miedo y eso está bien, o que tengas rabia, está bien. Entonces quizás te sale pedir permiso, ir para el baño, cerrar la puerta y dar unos salticos o gritar un yes y generar a través de tu corporalidad una emoción distinta y que autoobservas tu corporalidad. Luego entonces te preguntas, oye, con esa autoobservación seguramente tú vas a tener entonces garantizar una sonrisa genuina, el apretón de mano, como tú dices, ni muy pescado muerto o no muy rompemanos, ¿ok? Oye, el usar el nombre de la persona de una manera clara, o sea, en lugar de buenos días, señor Pecorella, señor Pecorella. Acuérdate que las personas nos encanta oír nuestro nombre bien pronunciado en boca de otras personas. Eso es muy importante. Yo quería ya como para ir cerrando el Instagram Live, que hay algo que me pasa. Me reúno con muchas personas por Skype o por Google Hangout o por alguna otra tecnología, Webex, y algo que me molesta muchísimo es que cuando las personas se conectan, muchas veces no te oigo, no me oyes. Entiendo que es problemas a veces de la tecnología, pero traten de asegurarse que el problema no sea de su lado. ¿Por qué? Porque pierden credibilidad, o al menos conmigo la pierden, porque digo, esta persona
se está reuniendo de X y empresa y no ha podido resolver el problema de no te oigo, no me escucha. Entonces, muchas veces es problema de la conexión y lo entiendo, pero traten de minimizar las posibilidades de que el problema sea de parte de ustedes. Algo que me dijeron una vez, y no sé si es verdad con base a las expresiones corporales, es que es el síndrome de Pinocho, que cuando nosotros mentimos, generalmente nuestro cerebro o algo, no sé, manda una señal y nos pica la nariz. Entonces, que muchas veces cuando las personas están hablando, no es que cada vez que yo me rasque la nariz o alguien se rasque la nariz está mintiendo, puede ser algo que es fortuito, pero muchas veces cuando las personas mienten, les pica la nariz y es el síndrome de Pinocho, ¿no? Se le conoce como eso. Yo lo que hago es, para no hacer eso, simulo que estoy subiendo los lentes, ¿ok? Y aprovecho y me rasco. Buena idea. Y antes de comenzar para los 7 segundos, una preparación previa, Juan, que nos preguntaste, alguien me dio un consejo una vez que 2 minutos antes de una presentación trates de abrirte. Cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, generalmente lo que hacemos es que nos metemos dentro del celular y ahorita es muy común. Entonces, aguántame aquí, Carlos, antes de una presentación, de una conferencia, de una venta, te puedes meter en el baño o algo y está 2 minutos así. ¿Por qué? Porque algo pasa en nuestro cerebro, hay una liberación de endorfinas, o no totalmente sé, que liberamos. Exactamente, voy a investigar acerca de eso, pero cuando nosotros tomamos esta pose de poder aquí no me ven, esta pose de poder en una mesa, nuestro cuerpo se siente mejor y damos una mejor venta. Entonces, eso lo puedes hacer en cualquier lado, te encierras en el baño y haces así por 2 minutos y eso te da fuerza, energía y ya. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, a ti, Carlos, por venir hoy, y muchísimas gracias nuevamente a las personas que se conectan desde el Instagram de Carlos. El Instagram de Carlos es @neurosales o @neurosales. Y también un placer a todos tus seguidores que se conectaron también. Mi nombre es Francisco Pecorella. Carlos Rosales, y la verdad que, Francisco, muy contento de esta oportunidad que me brindaste de compartir en este espacio realmente bien dinámico, bien innovador, y bueno, pues está pendiente de la próxima invitación. Sí, recuerden que nos conectamos todos los miércoles a las 18:30 hora de Panamá, Colombia, 19:30 Chile porque cambió la hora, y Venezuela, y 20:30 Uruguay y Argentina, y para los demás países. Muchísimas gracias a todos nuevamente, esperamos que les haya gustado y bueno, nos vemos la próxima oportunidad. Gracias a todos. Qué bueno. Chao, un placer. Gracias. Bye. Ahí le das finalizar y le das aquí después finalizar.